respiro, Señor, de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de cualquier cosa negativa. Señor, yo necesito que tu presencia sea para mí mi fuerza, mi paz. Que tu presencia, Señor, esté conmigo. Que tu presencia sea mi cielo, Señor. Que tu presencia, Señor, sea mi refugio. Que tu presencia maravillosa sea la roca fuerte donde esconderme. Yo te voy a
venga, vida esperaré. Cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará, y nada en este mundo, y nada en este
agradecer de tu misericordia. Y solo puedo cantar de tu amor. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A pesar de todo. A pesar de todo. Así, de esa manera, vamos a recibir al portador de muchos mensajes diariamente. Escribe y deja plasmado el mensaje de Dios para todo aquel que lo quiera oír. Nos ha llegado el momento, hermano, de tomar decisiones drásticas en cuanto a nuestra vida delante de Dios. Hermano, amigo, predicador,
médico, periodista, Etienne Cepeda. Pase adelante, sí. El tiempo es suyo, bienvenido en el nombre del Señor. No tengo por qué presentarme, usted puede tomar asiento. Vengo a hablar de Cristo, no de mí. Un tema un tanto complicado. Debió ser parte de la doctrina básica de la iglesia, pero nunca se nos enseñan algunos detalles de la palabra, ni nunca nosotros nos damos por entendidos de lo que la Escritura dice. Leemos la Biblia como quien lee el diario, y el diario la mayoría de gente lo lee así. Están manifestando, wow, Roxana Valdetti, y mañana ya se les olvidó. Es una cuestión así muy momentánea. Mucha gente está leyendo hoy la Biblia de manera momentánea. Los que la leen y los que no dependen de que el pastor dijo, dice, un predicador dijo, y resultan textos de la Biblia que yo no conozco todavía, como ayúdate que yo te ayudaré, dice la palabra. Dice. Entonces va a ser necesario que volvamos a la palabra. Jesús dijo en el 6:63 de San Juan, mis palabras son el espíritu que da vida. La adoración, los cantos, todo eso es bueno, pero si no hay palabra, la iglesia está muerta. Si nos enfocamos a esos momentos de emoción, de sentir, de llorar, pero descuidamos la palabra, estamos muertos. Es el espíritu que da vida. Él dice que Jesús estuvo en la creación de todas las cosas. Él era el verbo, Él era la palabra. Y cuando usted viene a la palabra, se encara con Jesús. ¿Entiende? Entonces quiero que vayamos a la palabra, considerando que es Jesús revelándose a nosotros. Es Jesús quitándose el velo, descubriéndose ante nosotros para que nosotros le conozcamos, para que nosotros entendamos quién es Él. Él nos ha dado, lo que decía el pastor, mucha de su gracia. Tanta nos ha dado que nosotros vivimos como si ni siquiera nos importara. Vamos a la palabra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 22. Si lo encontró, quiero que ponga su mano sobre la palabra y le diga a Dios, revélate a mí, háblame, háblanos, Señor. Tu siervo, el más pequeño de todos tus siervos, el más indigno también, el menos preparado quizá, pero el más dispuesto, Señor, para que seas tú quien hables y no yo, para que seas tú, Señor, hablando no al oído, sino a la mente, al corazón, al alma, al espíritu de cada uno de los acá presentes. Señor, manifiesta tu gracia, dándonos un oído atento y un corazón dispuesto para que tu palabra caiga en buena tierra hoy. Usa a tu siervo, Señor. Abdico de mí mismo para que seas tú. Quita todo pensamiento humano, toda predisposición humana, para que sea tu espíritu hablando a través de tu siervo. Toma solo mi voz, mis gesticulaciones, pero que seas tú, Señor. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Leemos la porción ahí donde está sentado con mucha reverencia. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Pablo está orando por los efesios con un propósito: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿qué? Lo que Dios quiere es que le conozcamos a Él. Esto nos enseña en las universidades, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. No nos llamó a ser ricos en esta tierra, no nos llamó a ocupar cargos públicos en esta tierra. Creemos porque la profetisa me dijo, pero no hemos escudriñado. Y dice el apóstol Pablo: yo ruego para que ustedes entiendan para qué están en esta tierra. Repito, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con vosotros, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la derecha del Padre en los lugares celestiales. Y estos versículos 21 al 23 quiero que prestemos mucha atención. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y oiga bien, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo presente, sino en la gloria venidera, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a Él, a Jesús, por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si usted presta atención, todo el mundo habla de Dios. Hoy uno escucha a los políticos asqueado al ver a uno de los candidatos con una Biblia en la mano y la Constitución en la otra. Oigo a los candidatos a alcalde en mi pueblo diciéndole a la gente: un aplauso para Dios nuestro Señor. La palabra Dios, al final de cuentas, no identifica a nuestro Dios. La palabra Dios habla de una deidad que puede ser cualquiera. La palabra Dios es como decir el pastor, pero hasta que digo Oscar Rebolori, usted sabe que Él es. Entonces mucha gente habla de un Dios, hablan de un Señor, nuestro Señor. Dice: ¿pero cuál Señor? Me llama Señor y no me obedece. Es una frase poética por ahí, de aquellos himnos que cantaba yo cuando estaba patojo. Decía uno de Dani Berríos: fácil es hacerte Señor de los cielos, decía, de las montañas y del profundo mar, pero qué difícil es hacerte Señor de mí. Entonces, decir Dios, decir Señor, me deja con un hondo vacío de incertidumbre, porque todo el mundo habla de Dios, todo el mundo habla de un Señor, todo el mundo hace reverencias. Luego se menciona al Espíritu y se dice: ven Espíritu, ven, dice. Y yo les pregunto: ¿para dónde se fue pues? Yo lo recibí y mora en mí. Y la gente viene a la iglesia buscando sentir la presencia, pero Él anda conmigo. Hemos perdido el camino. Y las alabanzas, la adoración se reduce a Dios, el Señor, el Espíritu, pero nunca decimos qué espíritu. Y se dan manifestaciones hasta demoníacas dentro de la iglesia, porque estamos invocando un espíritu que no necesariamente es el Espíritu de Dios. Las iglesias están llenas de gente que experimenta sensaciones, sentires, maneras
Pero cuando salen a la calle, cuando van a sus casas, cuando van a su trabajo, siguen siendo la gente, la misma gente sin Dios, vacía de los frutos del Espíritu, de la presencia de Dios. Y cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema, dicen: pastor, ore por mí. A usted Dios lo escucha, dicen. Yo le repito, Él está conmigo, Él mora en mí. Sí, pero es que yo no siento. Es que no se trata de sentir. Sentir es parte de nuestros sentidos. El palpar, el ver, el oír. Y Él dijo: bienaventurados los que no sintieron, los que no vieron, los que no palparon, los que no oyeron, pero creyeron. Yo creo que Él es mi Dios y que está conmigo. En el antiguo hebreo, el mismo Moisés le pregunta a su Dios: y si me dicen ¿quién te envió?, ¿qué les diré yo? Porque ni siquiera les sabía el nombre. Es más, Dios nunca dio un nombre hasta en el Nuevo Testamento. Y entonces Él le dijo a Moisés: diles, yo soy me envió. A ver, ¿yo soy es un nombre o es una declaración? Una declaración que denota las virtudes de Él. Una declaración donde Él dice: yo vivo, no viví, no voy a vivir, yo vivo en un presente continuo que es la eternidad. Una declaración que dice que la existencia de Dios es una existencia viva. No sé si suena redundante, pero estoy diciendo con ello que la existencia de Dios depende de sí mismo, que Él no depende de otro, que cuando Él dice yo soy, yo existo, Él dice, y esa existencia no depende de nadie más. Él se puede y se basta solo. Y entonces Moisés escribe un anagrama de 4 letras, JHBH, que los únicos que lo pudieron pronunciar fueron los hebreos antiguos, y ni siquiera lo pronunciaron de forma literal, sino que tuvieron que agregar algún tipo de vocales para que las consonantes sonaran, y de ahí surgió el vocablo Yahvé o Yahweh, que es Jehová, que quiere decir yo soy. Pero Dios no dio un nombre, porque Él estaba reservando su gloria para estos tiempos. Cuando Él quiso revelarse a los hombres, se vistió de humanidad y se puso un nombre. Y dice este versículo 21, que a este hombre Dios, el Hijo del Hombre, le puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo ahora, sino también en la gloria venidera, en la eternidad. Miren, hermanos, quiero llegar a esto, y es que cuando el Señor quita el velo y dice, y llamará su nombre Jesús, nos entregó en Él la más grande herencia. Somos dueños del nombre de Cristo. ¿O no en el nombre de Jesús huyen los demonios? ¿O no en el nombre de Jesús nosotros hemos sido salvos? Porque quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, y dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Mire, cuando dice que llegó un ángel, unos hombres llegaron, dice, a donde estaba Abraham, para decirle que iba a tener un hijo, y su esposa Sara se rió.
Pero me llamó mucho la atención cuando dice que comieron y luego empezaron a caminar y Abraham se fue caminando con ellos. Y cuando termina la porción dice, y el ángel de Jehová se apartó de él. No era un ángel, no era San Gabriel, pues. No era San Miguel Arcángel. Dice el ángel de Jehová, era la persona de Jehová la que había caminado con Abraham. Y esta porción dice que la persona de Jehová no es nadie más que Jesús. Cuando la consumación de los tiempos llegue, ese día glorioso en el que Cristo Jesús aparezca en las nubes del cielo, a quien usted y yo veremos, no va a ser a nadie más sino a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Él quiso, mire, es que así como es imposible ver a Elohim, también se hizo imposible pronunciar su nombre. Y ahí se inventó, para escribir la Torá, se inventó el tetragrama de Yahvé, pero no se puede ni pronunciar, porque no es humano, es celestial. Y cuando Él quiso revelarse a nosotros, tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, no teniendo en consideración su posición como Dios, se hizo semejante a uno de nosotros, para revelarse a nosotros, y tomó un nombre. Sigo leyendo Colosenses 1, versículo 16. Y en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por la energía que Él les imprime. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito en resucitar de los muertos, para que oiga la palabra, en todo tenga Él el primer lugar. Versículo 19, me preguntará usted, ¿y por qué? Porque así se le antojó al soberano, porque así le agradó al Padre, que en Él habitase, otra vez la palabra, toda la plenitud. Hermanos, entristece a la gente, entristece ver a la gente buscando bendición, a los cristianos pidiendo bendición. ¿Por qué me entristece? Porque la Escritura dice, Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición, otra vez la palabra todo, en los lugares celestiales. ¿Cómo nos bendijo en los lugares celestiales? ¿Qué fue la bendición que nos dio? A Cristo, dice. Mire, cuando usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Él es la plenitud. Y dice Efesios que nos bendijo con toda bendición al darnos a Cristo. Por eso dice Mateo 6:33, todo lo demás es añadidura. Pero yo ya estoy bendito. Sin pisto en la bolsa, pero yo estoy bendito. Tengo algo que el mundo no puede dar. Tengo a Cristo. Tan poderoso es el nombre de Cristo, mis hermanos, que los hombres lo agarraron y se sirvieron del nombre de Cristo. Hoy la gente construye grandes edificios en el nombre de Jesús. Para gloria de Dios ya reunimos 14 millones, hermanos. Para gloria de Dios. Su gloria ya está hecha. Él no necesita.
Para gloria de Dios, hermanos, estuve predicando allá en la iglesia X de Mazagua, Escuintla, y se convirtieron 30 personas. Si es la gloria de Dios, ¿para qué vengo a contarle a usted? Eso es darme gloria yo. Hermanos, soy el predicador fulano de tal, que vengo de tal parte, estuve en tal parte, y les mandan saludos los hermanos. No, ellos no quieren oír de dónde usted viene, ni cuánto se convirtió. Ellos quieren oír palabra de Dios. Pero nos hemos tomado el lugar de Cristo para darnos glorias a nosotros. Dios el Padre, Yahweh, Elohim, dice San Juan 14, versículo 13, que es glorificado cuando nosotros honramos al Hijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo se glorifica al Padre? ¿Me estoy explicando? Fíjese que el nombre de Jesús es nuestra más grande herencia. Cuando usted pronuncia el nombre de Jesús, hágalo con santa reverencia, con temor, con temblor. Si los demonios huyen a su nombre y la gente dice, ay, Jesucita linda, no se dice Jesucito, se dice Jesús, y se dice con temor, con expectación, porque cuando uno pronuncia el nombre de Jesús, cosas grandes suceden, cosas sobrenaturales suceden. El nombre de Jesús es poder. El diablo ha venido engañando a la iglesia, apartándolos del nombre de Jesús. Y entonces volvimos a la adoración que se hacía en el pueblo de Israel. Y qué bonito, porque nos sentimos hebreos nosotros también. El poderoso de Israel, el poderoso, y ritmos que... Pero nos olvidamos de pronunciar el nombre santo de Jesús. Porque cuando Él quiso revelarse, dice que su imagen, su sustancia, fue puesta en Jesús. Y la adoración que Él demanda de nosotros es fruto de labios que pronuncia, que glorifica su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Les digo, la palabra Yahweh que nos inventamos para tratar de pronunciar un anagrama que solo tiene consonantes, no es el nombre de Dios. Es una declaración de su deidad. Clamamos espíritu ven, espíritu ven. Mire, la palabra espíritu es como decir persona. Persona ven, persona ven. Cualquier persona viene. Pero su nombre es Jesús. Cuando usted recibió a Jesús, ¿vino Él en persona, en carne y hueso y se incrustó en usted? ¿O vino su espíritu? ¿A quién recibió usted? A Jesús. Es Él el que mora en mí. Y entonces separamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y entonces empezaron a enseñarnos que el Espíritu también es Dios y que también Él merece adoración. Pero Él tiene un nombre y es Jesús. Por eso yo decía, esta es doctrina básica que la iglesia debería entender, que tenemos un Dios trino. Es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Pero así como solo es uno, también solo tiene un nombre. Jesús es el Cristo, Jesucristo. Esa conjunción de dos palabras está diciendo Jesús es el ungido, Jesús es Dios. Por eso, mis hermanos, la himnología, si se le puede llamar así, moderna, los cantos que hoy se escriben, la lírica de la música moderna, omite el nombre de Jesús. Qué rico es estar en tu presencia, mirarte a los ojos, estar en tus brazos, amarte así, sentir tu presencia. ¿De quién? ¿De quién?
si la alabanza es fruto de labios que publica su nombre? Pero como queremos que la música se secularice, porque así vendemos discos aquí y allá, el que le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por mejor paga. Y entonces vino Alex Campos, que vendía música entre los cristianos, y ahora, como le pagaron mejor, se fue a cantarle al Papa al Vaticano, ¿no? Hay más billete allá. Un verdadero siervo, un verdadero ministro de alabanza, no se avergüenza del nombre de Jesús. Un verdadero cristiano es portador en sus labios de la más grande bendición de todas. Cuando Dios se quiso revelar al hombre, dijo: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará. Jesús quiere decir: Jehová me ha salvado. Josué quiere decir: Jehová salva. Pero Jesús es un presente continuo, activo en aquellos que lo tenemos. Él me ha salvado. Hermanos, yo quiero invitar a la iglesia a volver su adoración al nombre santo de Jesús. Él es el que viene. Cuando tuvo que irse, San Juan 14, Él les dice: me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. Y más adelante Él dice: pero no los dejo solos, les mando al Consolador. El Señor es ascendido, Hechos capítulo 1, es llevado al cielo, y la iglesia se queda. Los 12 apóstoles con otros 100 y fracción de personas se quedan solos y atemorizados, horrorizados, porque su maestro los había dejado. Se encierran en un aposento y empiezan a clamar a Dios, y Él cumple su promesa y el Espíritu desciende. A partir de ese día, la promesa de Jesús de no dejarnos solos es una realidad latente. Aquellos cristianos que por cuestiones propias de nuestra humana debilidad andan por sendas oscuras de la vida, apartados de la iglesia y del servicio a Dios, ¿usted cree que Dios los abandonó? Ahí está Él. Ahí está Él. Él prometió no dejarnos solos. ¿Por qué cree que al filo de la muerte se arrepienten y piden perdón? Porque allá a la par siempre estuvo el Señor. Pero nosotros nos salimos de la iglesia y decimos: qué rica se sentía la presencia, ¿verdad, hermano? Lástima que ya salimos del culto. Él va conmigo a donde voy. Si no, ni siquiera hubiera llegado acá. Él no se aparta de nosotros. Por eso les decía, la más grande: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición está en Cristo, y todo lo demás es añadidura, hermanos. Todo lo demás es añadidura. Según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos suyos, sin mancha para Él. Pero la más grande bendición es tener a Jesús. Les decía, Dios el Padre se glorifica en que yo glorifique a Jesús. Por eso les digo, la alabanza, la adoración, la himnología, entre comillas, ¿verdad?, que hoy se produce, procuran que no lleve el nombre de Jesús. Los que mejor dicen el Señor, Dios. Allá en mi pueblo hacían chiste de una señora que se le murió el marido y le llegaron a hacer culto la noche del velorio, y en estas tijeras que se le llaman, en la parte de abajo se ponía una viga atravesada y ahí ponían tablas, y esa parte para guardar cosas le llamaban tabanco. En el tabanco estaba el amante de la viuda,
y la viuda se llamaba Gloria. Y en el culto los hermanos que sabían que el amante estaba ahí arriba cantaban: en esta noche la gloria es para él, para él, para él. Hermanos, es necesario pronunciar el nombre de Jesús, fruto de nuestros labios, que publique, que honre su nombre, porque cuando usted honra el nombre de Jesús, el Padre es glorificado en el Hijo. El nombre de Jesús es la más grande herencia a los cristianos. Tan grande es el nombre de Jesús que hay gente pidiendo pisto en el nombre de Jesús. Y la gente lleva y dice: sí, porque como él pronuncia a Dios, a Jesús, entonces de plano es para algo bueno. Debe ser un hombre muy honrado porque en el nombre de Jesús hace las cosas. Hay sanidades en el nombre de Jesús, hay milagros en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que en aquel día le dirán: Señor, si en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos los enfermos. Hay poder en el nombre de Jesús. Y yo me imagino al Señor decirles: hay poder en mi nombre, ¿verdad, muchachos? Sí, le van a decir ellos, pero a ustedes no les conozco. Fíjese qué poder hay en el nombre de Jesús, que gente inmunda, gente impía, cargados de ambición, de avaricia, usan el nombre de Jesús y les funciona. Y todavía nos dicen a nosotros: si Dios no estuviera con el siervo, no habrían milagros en la iglesia. Y dice: si no creen a las palabras, creerán a los milagros. Si no le cree usted a la palabra, no hay nada. La palabra es el espíritu que da vida. Si en la iglesia no hay tiempo sustancial para estudiar la palabra, estamos vacíos. Iglesias donde están los músicos y todo bien bonito, pero cuando termina la alabanza se salen a comer tostadas, tacos, chuchitos, celotes locos a la calle, y el predicador deshaciéndose y ellos vacíos de palabra. Necesitamos volvernos a Jesús. Él es el centro de toda adoración. Dios quiso revelarse a nosotros. Mire, le decía, Jehová es una palabra inexplicable, impronunciable en hebreo, cuanto más en otros idiomas como el español. Y nos aparece ahí una traducción muy literal, que solo es JHBH. Pronúncialo. Una de las 4 letras que lo pronuncia. De ahí le pusieron un par de vocales para más o menos hacerlo sonar, y dice Yahweh. El espíritu no tiene un nombre. Si fuera una persona independiente a Jesús. Y dicen: espíritu, ven, espíritu. Y pasó por allá en una iglesia de Chiquimula, muchacho predicador, cantante, llegó a la vigilia y empezaron a invocar el espíritu. De repente peló cable, se salió huyendo, se tiró unos cercos entre los montes, dejó el teléfono perdido, lo anduvieron buscando. El otro día lo ministraron y le pasó el cantante cristiano, porque estaban invocando un espíritu. Y un espíritu se manifestó. No les sé decir cómo se llamaba ni de dónde venía. Pero yo tengo a Jesús. Y cuando yo pronuncio el nombre de Jesús, cualquier otro inmundo espíritu sale huyendo. Es Jesús el centro de toda oración. El Espíritu Santo, dice la Escritura, San Juan 16, versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. ¿Y quién es la verdad, pues? ¿Quién dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida? El Espíritu es el instrumento, el medio de Dios para guiarnos a Jesús. El fin es Jesús. Hebreos 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús. ¿En dónde debe estar puesta la mirada de la iglesia? Sino en Jesús. Y entonces el Espíritu nos fue dado para guiarnos, para conducirnos, para enseñarnos a Jesús, para que entendamos la porción que leíamos de Efesios.
para que Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Jesús, de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él, Jesús, os dio y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Riquezas de la gloria de su herencia, hermanos, nos ha heredado gloria en el nombre de Jesús. Ora, hermano, para que el Señor me bendiga. Yo estoy bendito. Sí, pero es que no sentí nada. Es que no se trata de sentir, de creer se trata. Me dicen, hermano, ore por mí, ore por ellos, tan frío, acabando de salir de un problema, con mi humanidad por encima. Me llaman al teléfono, hermano, quiero que ore por mí, oro por ellos y yo no siento nada, ni las patas ni las plumas del chiste. Ah, que sí se lo sabe. Y la gente dice, hermano, Dios me sanó, porque Él está conmigo, lo sienta o no lo sienta. Miren, y el diablo ha tratado de engañarnos a través de los sentires. Y vamos a la iglesia donde se siente. Mire, desde que entré a la puerta yo sentí una cosa tan rica. ¿Ah? Usted vaya donde está la palabra, donde lo designoren a usted. Si siente o no siente, eso que le importe poco. Si se siente, gloria a Dios, porque esos son como caramelos que Dios nos da para probar un poquito de su gracia. Pero al final de cuentas, yo soy rico, yo soy abundantemente bendecido desde el día que Jesús vino a morar en mi corazón. Él habita en mí. Es que no hemos valorado la riqueza que es tener a Jesús. Y entonces, sí, que Dios me bendiga. Ore por mí para que Dios me bendiga. Es que voy a hacer un negocio y se deshizo el negocio y dice, no, Dios no me bendijo. Dios hizo lo que Él quiso hacer, no es soberano, pues. Este es otro tema, pero le voy a decir algo así, cortito. La oración no es para manipular a Dios a que haga lo que yo quiero. La oración es para que yo me adapte a su voluntad. Jesús fue 3 veces a un lugar más profundo del Getsemaní para pedirle, Señor, no quiero morir, Padre, pero que sea hecha tu voluntad. Y cuando regresó la 3ª vez, venía fortalecido, le dijo a los apóstoles, muchachos, duérmanse si quieren ya aquí en mi corazón hay paz. Y fue a hacer lo que él sabía que era la voluntad del Padre. Nosotros vivimos clamándole, reclamándole, declarando lo que Dios no quiere. Ni siquiera le hemos preguntado a Dios si Él quiere. Yo declaro en esta mañana. Él es soberano. Él hace lo que quiere. Él es Dios. Qué actitud más hermosa la de aquel leproso que le dijo, Señor, yo sé que si tú quieres, puedes. Amén. Gloria a Dios. Pero si no lo haces, si no me sanas, ni tú dejarás de ser Dios, ni dejaré yo de alabarte. Esa debe ser nuestra postura delante de Dios. Esa debe ser nuestra postura delante de Dios. Ah, no, pero cuando Dios no hace lo que yo le reclamo, entonces, Dios se olvidó de mí. A mí quizá Dios no me quiere. Y ahí va de regreso para el mundo, ¿verdad? Porque no les hemos enseñado a la iglesia que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno, que se reveló a los hombres en la persona de Jesús y que nosotros fuimos súper, hiper, archi, mega ricos, felices, bendecidos el día que lo tuvimos a Él. Sí, es que si yo me casara con la Chabelita yo sería feliz. Y se casan con la Chabela y después de un par de meses se dan cuenta que no son felices, porque la felicidad la tiene Cristo. Amén. Y el hombre dice, si yo tuviera una casa como la del diputado, yo sería feliz. Sé de diputados que son dueños de media Guatemala. Cuando le preguntaron a Mario Estrada, ¿y ustedes de Jalapa? Dijo, no, Jalapa, mío. Pero sé fehacientemente que no es feliz.
Y cuando tienen todas esas riquezas, entonces dicen, probara con poder. Tal vez si llego a ser presidente soy feliz. Y los mira uno reventando las correas de las chancletas, corriendo tras una candidatura y alcanzan llegar a un puesto tan eminente como la presidencia de la República y no son felices. Otros buscan la fama y son jugadores de pelota, cantantes, se vuelven muy famosos. Aquel Robleto, Napoleón Robleto, hijo de pastor, vergonzoso, ministro de alabanza con el piano, se lo jalaron para una de estas mega iglesias, porque salió de una iglesia chiquita, porque estas mega iglesias no predican el evangelio a los no convertidos, andan sacando gente de las iglesias y las confunden con aquello de que aquí usted sí va a ser bendecido cuando Jesús es su bendición. Por eso quise hablar hoy, quise aclarar este desentendido. Tener a Cristo, mis hermanos, es todo lo que usted necesita. Usted no necesita nada más. Usted no necesita nada más si lo tiene a Él. Pero aprenda a cultivar su relación con Él. Aprenda a orar, a intimar con Él, a leer su palabra con fe. Usted ya lo tiene. Yo no digo que usted no sea salvo, que usted no tenga a Cristo. No, lo que pasa es que usted no ha aprendido a disfrutarlo, pues. Eso es lo que pasa. Y entonces le venden a la gente la iglesia, ahí esos 3 pelones, ahí no está la... Mire, aquí venga, mire cómo estoy yo de prosperado. Tantos carros, tantas casas, sueldos juntos, dijo el gente. Ayer tuve la ocasión de hablar con un hermano pastor y me dijo, mire hermano, yo estoy seguro, convencido que Dios quiere prosperarme económicamente, porque ya me lo dijeron proféticamente. Yo no sé si mi mente es muy escasa, si mi visión es muy miope, pero yo no necesito nada más, hermanos. Cada fin de mes me veo en apuros para pagar mis cuentas y sorprendentemente la mañana del último día siempre algo sucede, siempre pago. Este último mes, el mes de mayo, terminó. Necesitaba pagar día sábado, día lunes tenía que yo pagar. Ese día sábado iba a estar aquí con ustedes dando consulta y le dije, Señor, bendíceme, aunque no me quede ganancia, pero por lo menos el dinero que tengo invertido lo saco y pago. Me llamó la hermana y me dice, hermano, fíjese que no, los hermanos, nadie quiere curarse, dice que todos están bien. Sea el Señor bendito, no tenga pena, le dije. Y era sábado, y como yo tenía agendado ese día para estar con ustedes, bueno, hoy me quedo en la casa. Y les soy honesto, leí un rato la palabra y me acosté a dormir. La mañana, me la gané. 11 de la mañana, Eden, ahí te buscan en la clínica. Ahí voy. Salgo y con la mente predispuesta porque iba a atender a un paciente. Hermano, mucho gusto, me dice. Fíjese que yo soy de la Coronada y Palo, pero hace un tiempo me fui a vivir a un lugar lejos, donde ya no puedo escuchar Faro Estéreo, hombre. Pero mientras yo vivía en la Coronada, crecí mucho en mi fe, en mi conocimiento de Dios a través de la radio Faro. Mi hija mayor se casó con un hombre inconverso, con un hombre católico de lo peor, pero ahí vivíamos en la Coronada y ella oía la radio y lo oían predicar a usted. Tanto que mi yerno se convirtió al evangelio, me dijo. Hoy se fueron para Estados Unidos, tienen unos años de estar allá. Hoy él es dueño de una compañía de jardinería. En su iglesia, desde noviembre están con la gente de que el primer sueldo del año es primicia para Jehová. Y entonces él dice que dijo, pero es que yo no soy miembro de esta iglesia, dice que dijo, yo soy miembro de la iglesia de los 3 pelones de la Ceibita, que no conozco, pero con ellos me convertí. Y él escucha nuestras predicaciones por YouTube, por los medios electrónicos que hemos predispuesto. Estamos saliendo por lo menos en 5 radios diferentes.
Estamos en la Faro Estéreo, en la Radio Maranata, en la Radio Unción de Santa Catarina Mita, que no es Radio Estéreo Visión, no, es Radio Unción. Estamos en la voz de, ¿cómo es? Radio Dios de Pacto, en el área de New Jersey. Hermanos, gente que me ha dicho, hermano, nos da permiso, denle, que la palabra del Señor corra. Y me dice que él es miembro de su iglesia y que la iglesia donde él está no tiene necesidad, me dijo, le manda esta ofrenda. Más de 4,000 quetzales, hermanos. Les estoy hablando de un Dios que no enriquece materialmente, que paga nuestras cuentas, que es cosa distinta. Trato de llevar una vida lo más prudente posible, no malgastar mi dinero, trato de administrarlo sabiamente, porque cuando la palabra dice honra al Señor con tus bienes, no se trata de traerle el dinero al pastor. Sí, o sea, la iglesia necesita pagar la luz, pagar el local, pagar etcétera. Pero cuando dice honra al Señor con tus bienes, dice que administres tus bienes de tal manera que el nombre del Señor sea bendito. Y eso es lo que muchos no hacen, viven su vida malgastada, desperdiciada, pero como doy mi diezmo, fui a sembrar, dice, la nariz en manos de un lobo. Hermanos, hablo de un Dios que me bendijo el día que tuve a Cristo en mi corazón, y Él se hace cargo de todo lo demás como añadidura. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En nombre de quién vino el Espíritu? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está para eso, para recordarnos que es Jesús nuestro todo, que sus palabras son las que dan vida. El Espíritu Santo no está esperando que usted lo adore. Ahí se va a sentir celoso el Espíritu de que solo a Jesús le cantamos en la iglesia. No, hombre, el Espíritu Santo vino a Jesús. El Padre es glorificado en el Hijo, no digamos el Espíritu. Hermanos, cuando más angustiado usted esté, invoque el nombre de Jesús, y dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será librado, será salvado. Hay gente impía, gente sin Dios, que cuando tiene un problema dice Jesús, y fíjense que salen de sus problemas. No porque ellos sean la gran, porque Él es fiel a sus palabras. Con que los que piden pisto reciben bastante, porque lo hacen en el nombre de Jesús. No porque Él esté de acuerdo, sino por el poder inminente que hay en el intrínseco en el nombre de Jesús. Y han blasfemado el nombre santo. Lo han pisoteado, lo han vuelto mercader. Si Él en persona estuviera aquí, si no fuera su espíritu, pero si Él en persona estuviera aquí, con un asial, le decimos nosotros en Oriente, va, con un chicote los hubiera sacado ya de los templos. Conozco iglesias donde es para recaudar fondos, hermanos. Está el pastor predicando adentro y afuera las hermanas tienen sus champas con elotes locos de aquellos de feria, chuchitos, tostadas, comidas, almuerzos, y la gente va para la iglesia con su Biblia bajo el brazo, y llegan, se sientan, piden de comer, transcurre el culto y regresan a su casa, ni siquiera entran a la iglesia. Estoy hablando de cosas que yo estoy algo chocolate. ¿Qué tal si mirara bien? Mire lo que dice la Escritura en Hechos 2:21. La salvación de nuestras almas se conquistó en el nombre de Jesús. Sí, Jehová me salvó, pero en la persona de Jesús. Se hizo carne, se humanó, de tal manera que fuese, mire, hablaba de un Dios cuyo nombre ni siquiera puedo pronunciar, a un Dios
que dice que si alguien lo mirase, moriría. Dice que Moisés apenas, y por ser un hijo muy privilegiado de Dios, le permitió ver su manto. Pero él quiso revelarse a mí y se hizo carne, se hizo hombre. Y cuando yo pronuncio el nombre de Jesús, así de sencillo como a ustedes les suene, es la poesía más dulce que alguna vez pudo pronunciar mi boca. Cuando yo pronuncio el nombre de Jesús, suceden cosas maravillosas. Fui salvo el día que le dije: Jesús, ven a habitar en mi corazón. Tenemos todo en Él. Usted no necesita nada ni nadie más. Usted no necesita casarse con la Chabela, con el Huicho para ser feliz. Lo que necesita es aprender a degustarlo, a disfrutarlo. Somos la novia y Él viene por nosotros. El 14 de mayo de 2018 tienen previsto inaugurar el templo al costado sur de donde estaba construido antes. Me lo dijo un miembro del Instituto del Templo. Para que haya continuo sacrificio y sea roto y comience la tribulación, dice la Escritura, que tenía que estar construido el templo y ellos sacrificando. Estamos viviendo tiempos angustiosos. La convulsión que vive el mundo, como decía el pastor, solo es indicio de que la gente está llegando a una desesperación tal en la que, mis hermanos, le va a ser bien fácil al anticristo decirle: no, hombre, yo le soluciono todo, mucha. Y la iglesia va a estar aquí para ver eso. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 2 dice que es necesario que primero se dé la apostasía, y es lo que estamos viendo. La iglesia apostató del nombre de Jesús. Dejó el nombre de Jesús y su santa palabra, que es vida, y se fueron por caminos bien torcidos. Y ahora se llaman vino nuevo, ministerios nueva visión, pan nuevo, odres nuevos, nueva revelación. No, hombre, párense en las encrucijadas de los caminos, dice, y pregunten cuáles fueron las sendas antiguas que anduvieron sus padres, y anden por ellas. En otras palabras, volvámonos a la Biblia. Este no es un libro anticuado, es el libro más actual que yo pude encontrar. Todo lo que está pasando aquí está descrito en su palabra. Oiréis de guerras, rumores de guerras, convulsiones, etc. No se aflijan, dice, todavía no es el fin, pero sí es necesario que todo esto acontezca. Que si mi pueblo se humillare y clamare, yo sanaré su tierra. Eso se lo dijo el Señor a Israel. Y ahí van a la plaza de la Constitución a clamar y no pasa nada. Hace tiempos que este señor Caballeros, con esa institución de Jesús el Señor de Guatemala, andan haciendo vigilias, ayunos, declarando que Jesús... Y la violencia está peor, la corrupción sigue peor. Este mundo es un asco, porque esa palabra no era para este tiempo. La palabra para este tiempo es necesario que todo esto acontezca. El mensaje de la iglesia no es arrepiéntanse todos y van a ver cómo el día que un creyente llegue a la presidencia. No, el mensaje de nosotros es el mismo mensaje que los ángeles le dieron a Lot: corre, escapa por tu vida, uno a uno. No es un mensaje así global, uno a uno. Vos, Huicho, corre, escapa por tu vida, es tiempo del fin. Ese es el mensaje de la iglesia ahora. Juan el Bautista, dice Jesús de Juan el Bautista: he aquí delante de vosotros el más grande de los profetas. ¿Qué hizo grande a Juan el Bautista? Su traje. Yo tuve que ponerme esto pensando de que así se usaba aquí, y vi al pastor con camisa y me dio vergüenza. Yo así predico a él, porque la gente a la que le predico es gente humilde, gente sencilla, y dije: a ver, los hermanos van a querer que vaya. ¿Eso hizo grande a Juan? ¿Su vestido?
o porque comía y se hospedaba en los mejores hoteles y pedía buen dinero por predicar. ¿Cómo? Los escenarios donde Juan predicaba, dice la escritura que la gente lo iba a buscar al desierto. ¿Qué salieron a buscar al desierto, muchachos? Dijo Jesús. ¿Ah? Un profeta. No, les dijo, este es el más grande de todos los profetas. ¿Sabe qué hizo grande a Juan? Lo mismo que haría grande a la iglesia de hoy. Su mensaje: preparar el camino porque viene el Mesías. La iglesia debe preparar el camino porque viene el Mesías. Cuando la iglesia esté haciendo eso, la iglesia será grande a los ojos de Dios. Tal vez no grande a los ojos de este mundo asqueroso, pero sí a los ojos de Dios nos hacemos grandes. A los ojos de la gente, Juan el Bautista era un loco que gritaba en el desierto, pero a los ojos de Jesús era el más grande de los profetas. ¿Usted quiere ser grande ante los ojos de la gente o a los ojos de Jesús? No existe uno superior a Jesús. Efesios 1:21. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el que viene. Mire, es que esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Cuando dice no solo en este siglo, sino en el venidero, está diciendo, mis hermanos, que un pedacito del cielo, un pedacito de la gloria se nos fue anticipado. ¿Me entienden? Por eso ese canto decía, tu presencia es el cielo para mí. Jesús, su nombre, son un anticipo del cielo. Son apenas una migaja que se nos adelantó. Y cuando entremos al cielo, el mismo poder, la misma preeminencia, la misma gloria que debería tener en esta tierra, tendrá allá. No es que ya al estar en el cielo Jesús, no, pues aquí hay Elohim, el Padre. No, es Jesús, el centro del cielo. A Él es el que vamos a ir a ver allá. Nuestra adoración no está hacia el Espíritu, no está hacia Yahvé, porque ni siquiera podemos pronunciarlo. Nuestra adoración es puestos los ojos en Jesús. La palabra es suficientemente clara y mire, oramos tan ignorantemente. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Discúlpeme, las cosas son así. Dios Padre, Elohim, está sentado en su trono. Su Espíritu está sentado en su trono. Y Jesús es el puente entre mi espíritu y el Padre. Todo lo que pidieres al Padre, pedidlo en mi nombre y Él lo hará. Él es el puente. Mire, esto es como que si yo llegara con Mr. Otto Pérez Molina, tocara la puerta de la casa presidencial y que yo quiero hablar con el Otito. Y me dicen, ¿usted quién es? Sí, que yo soy el fulano de allá, a la par de donde la huecha, le digo de don Rufino. Sáquenlo, muchachos, me agarran un par de guaruras ahí, me sacan. Usted y yo no podemos llegar a la presencia de un Dios invisible cuyo nombre no podemos pronunciar. No podemos. Entonces por eso Él vino, pagó el precio de nuestra inmundicia y se constituyó en el medio para poder llegar. Entonces yo le pido, Padre, te ruego por tus misericordias, si es tu voluntad, me concedas. Te lo pido no yo, porque yo no merezco. Te lo pido escudándome, escondiéndome, cobijándome en el precioso nombre que es sobre todo nombre. Amén. No somos ricos al tener el nombre de Jesús para nosotros. Hermanos, si el diablo se retuerce y huye cuando hay el nombre de Jesús, ¿por qué nosotros no doblamos nuestras rodillas y nos quebrantamos ante el nombre de Jesús? Maravilloso es el nombre de Jesús. Filipenses 2, 10 al 11, que ya lo leíamos.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Hermanos, el nombre de Jesús es superior a cualquier cosa, aquí en la tierra y allá en el cielo. ¿Cómo la ves desde ahí?, dijo Cantinflas. Entonces, que nosotros tengamos ese nombre, el poder intrínseco de ese nombre con nosotros hoy, ¿no cree usted que es la más grande riqueza? Pues no necesitamos nada más, hermanos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo en su nombre. Es que la palabra es clara. Yo no sé por qué a veces pasamos así como de noche. Y usted conoce Monjas Jalapa, pasé una vez pero de noche. Así mucha gente, como Job, de oídas han oído que hay un Dios por ahí, pero sus ojos están vendados. La iglesia se deja arrastrar por corrientes. A ver, levante las manos, diga conmigo, repita estas palabras y lo conducen a uno a un momento emocional. Pero cuando salimos afuera, seguimos siendo la misma vieja chismosa, la misma gente desobediente, irreverente. Pero aquí estamos llorando. Si realmente el Espíritu de Dios ha venido a morar en tu vida, Gálatas capítulo 5 dice: los frutos del Espíritu son gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay quien se atreva a discutir la gracia, la hermosura, la justicia, la verdad que hay en estos frutos. Conozco gente de estas mega iglesias que cuando uno habla con ellos hablan puras filosofías huecas de humana sabiduría, y cuando se atreven a recordarse de un texto bíblico dicen: mire, yo no me recuerdo, yo de eso no sé mucho, usted sabe más porque usted es predicador, pero en algún lugar la Biblia dice. La lástima, la tristeza, porque esta palabra tan clara dice: hermanos, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua lo confesará. Y entonces se inventaron por ahí que Mateo 24, cuando dice que este evangelio del reino sería predicado a todo el mundo, que la iglesia tenía la misión de ir y evangelizar. Cuando evangelizáramos al último, ¡zas!, Jesús venía. Los salvos no van a ser salvos, son salvos. Yo ya soy salvo, yo ya tengo vida eterna. Mi vida eterna no va a empezar el día que me lleven en un ataúd. Mi vida eterna empezó el día que lo recibí a Él. Y entonces hemos perdido el concepto. Y dice la Escritura en Apocalipsis, a ver si lo encuentro aquí rapidito. Capítulo 7, versículos 9 en adelante dice: después de esto, no, perdón, estoy mal aquí. Estamos hablando del capítulo 14. O no, tampoco, yo estoy más perdido que los... Vamos a ver. Sí, capítulo 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el evangelio eterno consiste en: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y entonces los impíos, los sellados con la marca de la bestia, con el chip implantado en sus cuerpos, obligadamente tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesús es el Señor, para testimonio, dice ahí, no dice para salvación. Será predicado este evangelio del reino para testimonio, dice. Para salvación se está predicando hoy, y solo los escogidos alcanzan a entenderlo
San Juan capítulo 10. Se acercaron unos escribas y fariseos y le dijeron: Maestro, si tú eres el Cristo, ¿por qué no nos sacas de esa duda? ¿Por qué no nos lo dices abiertamente? Y Jesús les dijo: os lo he dicho, pero vosotros no entendéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y vienen a mí. Si usted está hoy en la iglesia, es mi deseo de todo corazón que usted sea de los que oyeron la voz del Señor, no la voz del pastor, y por eso están aquí. Si usted oyó la voz del pastor Jesucristo, el pastor de pastores, y eso lo tiene aquí, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni pestilencia, nada podrá hacerlo volver de regreso. No porque usted sea bueno, sino porque Él dice: yo les doy vida y nadie los arrebatará de mi mano. Yo soy firme, estoy fiel y pertenezco al rebaño del Señor, no por mis virtudes, porque nadie me puede arrebatar de Él que me tomó. Mi Padre, dice el versículo 29, capítulo 10 de San Juan, que me las dio, es mayor que todos. Así es que ¿quién se atreverá a arrebatarlas de mi mano? Entonces, si ustedes de los que oyeron el mensaje para salvación, jamás, hermano, de repente cometa pecado, porque somos humanos propensos a caer, pero allí, recién habiéndolo cometido, usted va a sentir la más grande miseria de todas y va a correr de regreso a los pies del Señor, como Pedro lloró amargamente haberlo negado. Pero Judas, que no era un escogido, en vez de llorar amargamente su culpa, fue y se suicidó, porque tampoco pudo con el peso de su conciencia. Entonces, mis hermanos, viene el día cuando toda lengua lo confiese y toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. ¿Por qué no hacerlo nosotros hoy voluntariamente? Humillarnos a sus pies, reconocer el poder que hay en su nombre, invocarlo con temor, con temblor, con reverencia. Estoy llegando al final. Yo sé que algunos están cansaditos. Yo predico largo. Todo en tu vida y en mi vida tiene que ser en el nombre de Jesús. Hay de vosotros, dijo Santiago, que hoy decís: iremos, traficaremos, compraremos, nos enriqueceremos, pondré una empresa, cuando deberías decir: si el Señor Jesús quiere. Todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Dice Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre. Es que yo quiero que usted preste atención a esa palabra: en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de... Ni siquiera dar gracias podemos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio nombre, en nuestra propia humanidad, sino por medio de Él. ¿Cómo no honrar el nombre de Jesús? Dando gracias en Él. Tener a Jesús, mis hermanos. Oh, tener a Jesús. Me atrevo a preguntar en esta mañana: ¿habrá alguien que no tiene a Jesús? Porque si así fuera, de lo que se está perdiendo, dijo Cash Luna cuando hablaba de fumar marihuana, ¿va? A ver, ¿quiénes no han fumado marihuana aquí? Dijo, yo sí, dijo. Ay, no ha fumado marihuana, de lo que se está perdiendo, ¿va? Así lo dijo, y están videos en el internet. Yo le pregunto a usted: ¿habrá alguien entre nosotros que no tiene a Jesús y el poder de su nombre en sus labios? Porque si así fuera, usted sí no sabe de lo que se está perdiendo. Yo soy tan feliz. He perdido todo. En menos de 2 años, repetidamente 2 veces. Perdí a mis hijos. Estoy tratando de recuperar alguna relación con ellos. Perdí el matrimonio. Ah, no, que muy predicador. Mire,
sométase a Dios y se va a volver enemigo del diablo, del mundo y de la carne. Como Juan el Bautista era un gran pecador, por eso le volaron la cabeza, ¿va? Como Isaías era un falso predicador, entonces por eso murió aserrado. Como Pedro era un falso apóstol, porque si hubiera sido un verdadero apóstol hubiera estado rico, con helicóptero y carros y casas, sueldos, puntos. Pero como Pedro era un falso apóstol, entonces por eso murió crucificado, ¿verdad? Le digo, he perdido materialmente todo en 2 veces. Humanamente, en mi corazón, en mis emociones, mi más grande tesoro, que era la persona de mi padre, Ramón Cepeda Medina, un siervo de Dios, del cual jamás oí una palabra fuerte, un insulto, ni para con mi madre, ni para conmigo, ni mis hermanas. Un hombre que cuando eran las 5 de la mañana yo podía ver la ventana de su cuarto con luz, porque él estaba de rodillas todos los días, invariablemente, estuviera sano, estuviera enfermo, hubiera frío, calor, lo que fuera, mi padre estaba de rodillas. Este 8 de julio, hace un año, tuve que despedirlo. Era la tarde, como las 5 de la tarde. Se sentó en un arriate junto a unas flores y nos dijo: hijos, mi día ha llegado, cuídense, cuiden a su mamá. Así, sano. Levantó sus manos al cielo y le dijo: Padre, aquí está el alma de tu siervo, recoge lo que es tuyo. Tal vez unos 15 minutos después cayó en estado de coma y 4 días después fue recibido por el Señor. Estuve preso por predicar el Evangelio. Hermano Oscar creo que supo de esa. Vi otros hermanos cristianos por la misma causa en la cárcel llorando miserias, y cuando yo entré salió un muchacho gordito, Benigno de Paz, me dijo se llamaba, no lo he vuelto a ver. Me dijo: yo soy pastor evangélico, me dijo, aquí adentro, bienvenido. Esta mañana el Señor me reveló que vos venías para acá. Venite, me dijo, sacó una Biblia y empezamos a hablar de la palabra, y empezaron a juntarse un montón de presos y a llorar al oírnos hablar de la palabra y comentar estos versículos y ver cómo. Y dice uno ahí: señores, yo fui presidente de jóvenes de mi iglesia, pero el amor al dinero me cegó. En tal y tal parte fui capturado tal día robando un carro. Pero después de esto que acabo de oír aquí, les aseguro que el día que yo salga de esta prisión, antes de ir a ver a mi madre, voy a pasar a la iglesia. No me entrego ahorita porque me matan estos. El otro empezó a llorar. ¿Por qué les cuento estas cosas? Porque el día que yo recibí a Cristo, ni cárceles, ni muertes, ni pobrezas, ni miserias, ni desprecios, ni chismes de la gente, nada me importa. Soy feliz. Lo tengo todo. Y cuando creo que me falta todo, me basta con invocar su nombre y cosas maravillosas suceden. Efesios 5:20, dando gracias siempre por todo a Dios el Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle a ponerse de pie, a que traiga a su mente, a su recuerdo, todas esas cosas que le han preocupado, que le han angustiado, que le deprimen, que le angustian, que le estresan. Esa petición que tiene delante de Dios, esa enfermedad, ese problema familiar, ese hijo que anda extraviado. Cierre sus ojos y traiga a su recuerdo esas cosas, como una manera de súplica querellante, como un gemido indecible. Empiece a pronunciarlo. No le pida,
Solo invóquenlo. Degústelo, siéntalo en sus labios, sienta la miel de pronunciar su nombre. Dígalo, pronúncielo. El diablo sale huyendo cuando usted dice Jesús. Cuando usted invoca su nombre, no hay nada más grande. Todo reino, todo principado, toda potestad, toda enfermedad, toda crisis, todo virus, toda situación está bajo sus pies. Y lo que está pidiendo es que usted lo pronuncie, lo invoque. Solo dígale Jesús. Llámelo. Nada que ven espíritu, ven. No, no. Pronuncie su nombre. No hay nombre más grande que ese nombre, ni en el cielo ni en la tierra, que tenga el poder que hay en el nombre de Jesús. Yo no le puedo prometer que esta mañana van a ser solucionados todos sus problemas, pero sí le prometo que si usted invoca el nombre de Jesús con fe, va a regresar a su casa feliz, tranquilo, a pesar de los problemas que pueda tener. Llámelo, invóquenlo. Jesús, oh Jesús, dulce es tu nombre, dulce es tu nombre, Jesús. Gracias, Señor Jesús, que siendo un inmundo pecador, quisiste caminar por los senderos de mi alma mustia, y tras tus pisadas florecieron jazmines, rosas y amarantos que expelen olor fragante de adoración a ti. Mi mundo que era muerto, mi desierto que era gris, floreció como Atacama cuando tan solo invoqué tu nombre. Oh, bendito nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús, Jesús de Nazaret, mi amado Jesús, mi maestro. Oh, te adoramos, Jesús. Nadie es como tú, digno de toda adoración, merecedor de toda gloria, de toda honra. A ti te los damos porque tuyos son. No es que tenemos gloria, Señor, como una cuestión propia del ser humano. Te mereces, son tuyos. Toma lo que es tuyo, Señor. Te ruego por esta congregación, Padre. Aquellos que han andado quizá un poco perdidos, divagando en sus mentes y en sus corazones, buscando respuestas, para que esta mañana toda respuesta anhelada la encuentren en tu nombre. La encuentren en tu nombre, Jesús. Oh Jesús, precioso eres. Tu nombre es más dulce que la miel. Tu nombre es más dulce que la miel. No hay gloria, no hay gracia, no hay satisfacción en ninguna cosa que no sea en ti y en tu nombre, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Eres más bello que un atardecer en el verano. Tu nombre es más dulce que la miel. Eres tú la rosa de Sarón. Estrella de la mañana eres.
gracias. Gracias por este tiempo. Amén. Mientras es simple, sencillo, pero apegado a la palabra de Dios. No suelo llamar cuando alguien va a predicar, llamarlo antes y decir. Es más, hermano Eden le dijo, hermana, algún tema en específico. Y ella quedó de llamarlo y nunca lo llamó. Pero yo no vine aquí hoy a ver cómo predica el hermano o decirle, miren, aquí hay un chivo, pero diga eso para que la gente crea que es el mismo espíritu. Ni siquiera hablamos. Lo que crucé, un abrazo que le fui a dar cuando vine, porque él vino primero. Pero de ese evangelio es que yo le sigo insistiendo a usted. Hermano, bendigo al Señor Dios y quisiera ser como Juan. Amén. Que al final de todo, el último verso de toda la Biblia, sí, del libro del Apocalipsis, Juan al final dijo, sí, aleluya, amén, ven Señor Jesús, sí, aleluya, y no dijo más, sí, amén, sí, ven Señor Jesús. Por eso, dichoso usted. Y vamos a tener el cuidado, hermano, de que no vengan embelequeros, de que no venga gente a vernos la cara o a que nos vean todo con el dedo. Vamos a tener cuidado de que haya hombres. Si hay mujeres, amén. A ver cómo le hacemos para sacarle tiempo, hermano. Ustedes quisieran que él viniera. ¿Por qué? Porque le parece como que si yo estuviera hablando. De nosotros quedan bien pocos. Y lo digo con temor y temblor delante de Dios, que no nos hemos procurado enriquecer. Por supuesto, hermano, si usted se enamora del Señor, vivirá para Él y entenderá y comprenderá que no hay mucho que gritar, que pedir, que suplicar. ¿Cuántas veces hemos pasado por los pasajes que Él tomó esta mañana? Usted ya los conoce. Pero ¿qué hace Dios? Trae a alguien diferente, que se lo dice acá. Trae a alguien, hermano, que no estamos de acuerdo, que no nos ponemos de acuerdo, sino que es la misma palabra. Amén. Es el mismo anhelo de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Los que vinieron anoche, hermano, y tomamos esa cruz para morir, no para exhibir la cruz. Tomar esa cruz, esa es nuestra cruz. Benditos son hombres y mujeres que toman su cruz cada día para morir.